invisibles que nos impiden recibir sanidad. Y por eso era que le decía a mi esposo que esperáramos la Santa Cena hasta el final, ¿verdad? Pero él no le había dicho antes, así que no sabía. Pero estas son 7 barreras que son las más conocidas, ¿verdad? No quiere decir que sea lo único, sino que es como lo más común, que vienen a impedirnos que recibamos la sanidad. Y vamos a entrar en la palabra en Deuteronomio 29:29 para entrar en el contexto, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire qué hermoso el Señor. Nos dice clarito, ¿verdad? Las cosas que nos ha revelado, ¿dónde? Aquí, en su palabra. Estas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que las cumplamos. No es para que estén ahí, qué bonitas están, ¿verdad? Nomás, y luego las miramos y luego lo volvemos a cerrar y todo. No, para que las pongamos por obra, para que las hagamos. Pero también dice que aquellas cosas secretas, aquellas cosas ocultas, aquellas cosas que no han sido reveladas, no tenemos por qué andarlas investigando, ni indagando, ni inventando para decir, pues que creo que sería así y así. No, esas son cosas secretas y eso solo lo conoce Dios. Y quizás nos las haga conocer a nosotros cuando pasemos a la presencia de Él, cuando miremos todo como clarito, ¿verdad? Aquí miramos las cosas, dice la palabra, que las miramos vedadas, así como oscuritas, como atrás de neblina. Pero cuando estemos allá vamos a mirar las cosas claramente y allí van a estar todas las respuestas, ahí de todo. Por eso no nos tenemos que preocupar tanto, digamos, por los ángeles, por cosas así que no están tan claras. Descansar en el Señor, que en la sabiduría de Él todo está ordenado como Él ha querido. Pero también Él dice que tenemos que hacer aquello que ya nos reveló, aquellos que ya nos llevó a entender, aquello que ya escribió Él, clarito para que lo entendamos. Eso tenemos que ponerlo por obra para que podamos recibir las bendiciones. Vamos a ver 7 barreras invisibles que son las más comunes que pueden impedirnos recibir sanidad. La ignorancia es nuestra primera barrera, seguida por la incredulidad, el pecado no confesado, la falta de perdón, nuestra participación en el ocultismo, las alianzas con los que tienen falsos dioses, y por último tenemos los efectos de las maldiciones. La buena noticia es que Dios puede librarnos para que recibamos sanidad. Dios puede hacer anular todas esas cosas, pero ¿cuándo? Es cuando nosotros le pedimos perdón, cuando nosotros vamos y rompemos con todo eso, cuando nos desligamos de todo eso para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. En Deuteronomio 28:15 nos dice la palabra del Señor: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire qué tremenda está la palabra del Señor. Él nos manda a nosotros que nosotros tenemos que cumplir. No nos dice, yo las pongo para cumplirlas en ustedes. Dice que Él nos pone a nosotros para que nosotros las cumplamos. Él nos las da, ¿para qué? Para que nosotros las pongamos por obra. No, Él no quiere ociosos en su reino, ¿verdad? Él quiere que estemos trabajando en lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces Él nos manda a cumplir todo lo que ya entendimos que tenemos que hacer. Un recién convertido no es igual que una persona que ya tiene años en el evangelio, porque el recién convertido hay muchas cosas que no entiende, muchas cosas que no sabe, que otro que ya tiene mucho tiempo ya las conoce, ya las sabe. Aun cuando de oídas las haya oído, ¿verdad? Y no las retuvo para ponerlas por obra. Hace tiempo estaba escuchando a un hermano que estaba aconsejando a otro y dije, Dios mío, si lo que le está diciendo al otro lo pusiera por obra, la vida de esta persona mejoraría muchísimo. Pero a veces escuchamos la palabra nada más para repetirla, pero no entra en nosotros, no está germinando en nosotros, no la estamos poniendo por obra. Nada más la llevamos para darla a conocer a otros, ¿verdad? Pero no entró en nosotros. Está como es lo que dice, que entra por un lado y sale por el otro, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios anhela. Dios anhela que nosotros sí compartamos la palabra con otros, pero sobre todo que la pongamos por obra. Porque en sí, mire, cuando yo voy y le digo algo a alguien, la persona aquella se me va a quedar mirando a ver cómo camino yo. A ver si lo que yo estoy diciendo lo estoy cumpliendo.
A ver si yo lo estoy llevando a cabo. Eso es lo que va a estar mirando la otra persona. Entonces, si la otra persona mira que lo que yo le digo no es lo que yo hago, entonces dice, pues, ¿qué me está hablando? ¿De qué me dice? Si todavía no entiende nada de lo que está diciendo. El testimonio, dice la palabra, nuestro testimonio habla a las otras personas. Uno puede, sin siquiera hablarle a alguien, la otra persona puede entender que nosotros somos de Cristo porque por nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra manera de conducirnos. Entonces ahí es donde la persona se da cuenta que somos verdaderamente de Cristo o que nomás estamos ahí ocupando una banca, ¿verdad? Estamos ahí nomás pasando el tiempo, pero nuestro espíritu no está creciendo. Ese es el problema, que cuando no entra la palabra en nosotros, nuestro espíritu no está creciendo. Sigue en el mismo tamañito, chiquitito, ¿verdad? ¿Y quién sigue operando? Bueno, nuestra alma y muchas veces el cuerpo, porque a veces también el cuerpo quiere dominar. Yo quiero, ¿verdad? Ese es el cuerpo pidiendo. El otro día estaba oyendo un siervo que estaba compartiendo, estaba leyendo algo y en el teléfono, y luego entonces él dice, hay gente dice que es tan esclava del cuerpo que se tiene que levantar a medianoche a comer porque el cuerpo le pide y tiene que comer y tiene que levantarse, es esclava de su cuerpo, porque tiene que levantarse a medianoche para ir a comer, a cumplirle al cuerpo lo que quiere, y si el cuerpo no se puede esperar, el cuerpo no se puede disciplinar, no, él le cumple todo lo que hace, y es verdad, hay mucha gente que está controlada por su cuerpo, y tiene que darle lugar al Espíritu Santo, el que haga crecer nuestro espíritu. ¿Y cómo lo hace crecer? A través de la palabra. Cuando somos obedientes a la palabra, nuestro espíritu está creciendo. Y cuando nuestro espíritu está creciendo, ahí es donde nuestra alma se va sometiendo al espíritu. Porque el alma angustiada no se puede someter al espíritu, porque una alma que está preocupada, que está ansiosa, no puede someterse al espíritu. Porque dice, no, es como... Voy a traer aquí algo que un esposo, ¿verdad? Que el esposo cuenta mentiras, el esposo hace cosas locas, por decir así, no hace las cosas como debe de hacerlas. ¿Y qué confianza tiene la esposa de someterse a él? Como me dijo hace muchísimo tiempo una hermana, me dijo, y uno les va a entregar todo para que lo pierdan todo y después ni ellos ni nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene confianza en que su esposo va a hacer las cosas correctamente. Así nosotros, ¿verdad? El alma no tiene confianza en que el Espíritu va a obrar correctamente porque el Espíritu no está siendo alimentado por el Espíritu Santo. Entonces el alma está angustiada y dice, no, si yo no hago, si yo no digo, si yo no esto, si yo no defiendo, el Espíritu no va a hacer nada porque está dormido, está muerto en delitos y pecados. Entonces ahí está el pleito entre el alma y el Espíritu, ¿verdad? Pero cuando nuestro espíritu está siendo alimentado por el poder del Espíritu Santo, nuestra alma empieza a tener paz y empieza a someterse al Espíritu. Y el alma ahí está tranquila, entra en el reposo. Ahí es donde entra el alma en nuestro reposo. Pero vamos a seguir aquí, ¿verdad? El punto número 1 es la ignorancia, es nuestra primera barrera. Mire, ¿cuál es la primera? La ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De la palabra de Dios. Cuando nosotros ignoramos las cosas, ¿verdad? Como hace mucho tiempo yo escuché a alguien que dijo, esta persona es una persona que no tiene conocimiento de la palabra, pero no estaba hablando de la palabra de Dios, sino estaba hablando de las palabras en general, o sea, yo conocía a la persona, yo sabía que la persona sabía leer, sabía escribir, sabía hacer todo eso en el idioma nuestro, ¿verdad? Pero esta persona estaba hablando que esta persona era una ignorante en el inglés. No sabía el idioma inglés. Entonces ignoraba lo que contenía las palabras y todo lo que contenía el idioma inglés. Entonces cuando fue a firmar un documento, aquel documento no era válido porque la persona ignoraba lo que contenía el documento porque no sabía hablar inglés. Y el documento estaba en inglés. Entonces no era que la persona no sabía leer ni escribir, sabía en su idioma, pero no conocía este idioma. Y nosotros así, venimos del mundo, ¿verdad? Conocemos cómo vive el mundo, conocemos cómo se desarrolla el mundo, pero somos ignorantes a la palabra de Dios. No conocemos lo que Dios dice, porque allá en el mundo nos enseñan que
el que tiene más saliva traga más pinole, y acá el Señor dice que tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y que tenemos que ver primero por los demás y después por nosotros, y eso como que choca. Porque qué es lo que yo conozco y qué es lo que ahora está pasando, y entonces estamos así en ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos ignorancia de lo que Dios ha establecido. En Isaías 5:13 nos dice la palabra del Señor: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento, porque estaban en ignorancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar el conocimiento, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar bien. Y no solo nosotros, sino también nuestra familia. Ignorancia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y somos ignorantes a lo que Dios establece, a lo que Dios quiere. Es como... hace mucho tiempo escuché a alguien que estaba diciendo, le pregunta a una persona a la otra, le dice, ¿cómo está? Y le dice, pues ahí pasándola. Y le dijo la otra, ¿y por qué la va pasando? Dice, pues en luchas y en pruebas y en esto y lo otro. Y le dice, ¿pero por qué? Si usted tiene el poder de Dios para hacer huir el enemigo, que no la siga lastimando. Y dijo, pues todavía no he aprendido todo eso. Todavía no había aprendido de hacer guerra espiritual, todavía no había aprendido cómo pelear en contra del enemigo, todavía no había aprendido cómo seguir viviendo en gozo. Porque ¿qué es vivir en gozo? Vivir en gozo es tener la confianza completa de que Dios está en control de cualquier situación que esté. No quiere decir que no tenemos problemas, quiere decir que tenemos la confianza firme que Dios está en control de aquella situación y que Él está obrando como Él quiere y lo va a completar en el tiempo preciso de Él. Eso es lo que a nosotros no nos arrebata el gozo, porque tenemos nuestra confianza en el que todo lo puede y no en nuestras fuerzas. Porque si yo tengo mi confianza en mis fuerzas, me voy a cansar. Y ya no voy a querer hacer nada porque yo soy débil, ¿verdad? Pero Dios no tiene ninguna debilidad. En Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué tremenda la palabra del Señor. O sea, qué importante es que nosotros tengamos conocimiento de lo que Dios quiere, de lo que Él ha establecido para nosotros. Porque no solo es que nosotros, ¿verdad? Sino que también nuestros hijos. Porque dice la palabra que el Señor Jesucristo vino a establecernos como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero cuando nosotros seguimos ignorando lo que Él ha establecido y no reclamamos lo que Él tiene para nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Como reyes? ¿Verdad que no? Más bien vivimos como mendigos, esclavizados, en la pobreza, en la escasez, en el dolor, en la tristeza, en la ansiedad, en la angustia y en cuánta otra cosa. Pero, ¿por qué? Porque no sabemos reclamar la posición que el Señor nos ha dado. Si Él dice que yo soy reina, yo soy reina. Pero Él dice que yo soy princesa, así que yo soy princesa. Si Él dice que yo soy una sacerdote de Él, ¿cómo me voy a comportar? Exacto. Reclamando a quién, lo que Él ha establecido para mí, honrándolo y glorificándolo en todo tiempo, porque no voy a decir que yo soy sacerdote de Él aquí y allá en la calle soy otra cosa. Yo tengo que llevar el sacerdocio a donde quiera que yo me mueva. Pero a veces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Que allá en nuestra casa se nos olvida que somos sacerdotes y de repente actuamos diferente. Entonces los que están cerquitas de nosotros, ¿qué testimonio tienen de nosotros? Ahí es donde está el problema. Y después cuando vamos a quererlos corregir, y después cuando vamos a quererles enseñar, ¿qué dicen? ¿No te acuerdas ya? Aunque no nos lo digan, ellos lo están sintiendo y lo están pensando. Y luego dicen, ¿eres hipócrita? ¿Y cómo les cambiamos esa manera de pensar? ¿Cómo se las cambiamos? Si ellos están viendo. Mire, y le voy a decir algo. Mi mamá tenía esa costumbre de decirnos antes, yo no le entendía lo que nos quería decir, pero ni volteo para allá para que no me... Ella decía, lo que en un año gano, en un momento lo pierdo. Es muy verdad. El trabajo que pudimos hacer en toda una vida, con un momentito de locura, lo podemos perder. Podemos perder esa imagen que habíamos sembrado en nuestros hijos desde que ellos eran chiquitos. Cuando eran chiquititos, ellos nos miraban como lo máximo.
Pero cuando ellos fueron entendiendo y fueron mirando todas nuestras debilidades, nuestros errores y todo eso, entonces ahí nos íbamos quebrando. Y se iba quebrando la imagen a los ojos de ellos. Entonces después cuando nosotros queremos imponerles que se comporten así, que hagan así, ellos dicen, pues ya no te acuerdas. Pero yo sí me acuerdo, yo estaba ahí cuando esto y aquello. Entonces para poder otra vez borrar esa imagen nos va a costar tiempo. Es un proceso hasta que en su mente de ellos vayan eliminando esos recuerdos feos y vayan cambiándolos por recuerdos bonitos, que ahora sí eras así, pero ahora eres diferente. Sí eras así, pero ahora eres diferente. Entonces ahí es donde va ese proceso haciéndose, ¿verdad? Y va formándose una imagen nueva. Y entonces ya tenemos esa imagen en nuestros hijos nueva, pero nos va a costar. Entre más hayamos estado enredados en cosas negativas, más nos va a costar salir y cambiar la imagen que ellos tienen de nosotros. También tenemos ignorancia en que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Nosotros a veces creemos que por mi fuerza, mi trabajo, mi carro, mi casa, mi dinero, mi. Yo cuando entendí que yo no tenía nada sin Dios, ¿qué me quedó más de tener un corazón agradecido por todas las bondades que Él me ha dado? Porque si Dios no estuviera, si yo no lo tuviera a Dios, yo no tuviera esposo, yo no tuviera hijos, yo no tuviera ni siquiera aliento. Porque si Él no me lo da, hasta ahí llego, ¿verdad? Entonces cuando yo aprendí que hasta el oxígeno le pertenece a Él, que yo no lo puedo respirar nomás porque sí, es porque Él me da de su gracia, entonces me da ese corazón agradecido. Pero mientras yo no mire esas cosas que Él hace por mí, yo voy a seguir teniendo un corazón ingrato hacia Él, porque no estoy mirando las cosas que Él me da, estoy mirando las cosas que yo quiero tener. Pero mire qué tremenda es esta cosa. ¿Qué pasa si los que yo quiero tener no es lo que Dios tiene para mí? Estoy en completa rebelión con Dios. ¿Y cuándo yo le voy a ganar a Dios? Nunca. Dios ha establecido, dice la palabra, que en su libro están escritas todas las cosas que nosotros vamos a hacer. Entonces, si en su libro no está lo que yo le estoy pidiendo con tanto ahínco, con tanto deseo, ¿qué tengo que hacer? Pedirle al Señor que alinee mi corazón al de Él, para que yo pueda pedir conforme su corazón. Y así me venga lo que Él quiere para mí y yo recibirlo con gozo y alegría, porque Él me lo da. ¿Cómo no vamos a recibir un regalo, verdad, que el Señor nos da? Si lo recibimos, pues está bien, ¿verdad? Pero no era lo que yo quería. Despreciamos. Pero en cambio, si lo recibimos como un niño, dice la palabra que tenemos que ser como niños. Cuando usted le da un juguete a un niño, contento y hace fiesta y todo por el juguete aquel que le dio, aunque al ratito ya quiera otro, ¿verdad? Pero ahí está él haciendo fiesta. Nosotros tenemos que ser así, agradecidos con el Señor. Hacerle fiesta por las cosas que nos da. Gracias, papito, porque me dejaste respirar este día más, porque me permites adorarte. Escuché un testimonio de un señor que tenía 75 años y todavía estaba predicando y dijo, yo cada mañana me levanto y le digo, gracias, Señor, por este nuevo día que tú me das para adorarte, porque me permites un día más para adorarte. Muchas gracias. Eso debiera de estar en todos nuestros corazones. En Jeremías 32:27 nos dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Y mire que no creo que hay nada difícil para Él. En 2 de Crónicas 29:12 nos dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grandes y de dar poder a todos. O sea, el más poderoso, Dios se lo ha dado. Dios le ha permitido tener ese poder. Que lo use mal o que lo use bien, ya es cosa de la persona, ¿verdad? Pero Dios se lo permitió. ¿Por qué? Hay muchas personas que yo pienso que no deberían de tener tanto poder, pero si Dios se los permitió, Dios tiene un propósito, Dios sabe por qué, y yo lo único que hago, pues, que tengo que hacer es orar para que Dios obre en aquella persona y que use bien su poder. Es todo lo que podemos hacer, porque es Dios el que sabe hasta cuándo le va a permitir a aquella persona tener ese poder. Porque vemos una persona que ahorita está allá y al ratito está abajo, ¿verdad?
Es Dios el que conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas. También ignoramos la voluntad de Dios, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. El Mateo 6:10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ustedes se imaginan a los ángeles diciendo, no, Dios, espérate, ahora no lo vamos a hacer así, ahora lo vamos a hacer así. ¿Ustedes piensan que eso pasa allá arriba? Que el Señor les tiene que esperar a ver qué dice el ángel. El ángel se sujeta, el Señor dice así y así es. Y nosotros acá argumentamos con Dios. A mí no me gusta esto, yo no quiero esto. Pero eso es lo que tengo para ti, pero yo no lo quiero. Nos creemos más sabios que Dios, ¿verdad? Más fuertes que Dios. Y eso no puede ser así. También tenemos ignorancia en que Dios el Padre le ha entregado al Señor Jesucristo todas las cosas. Y esto lo vemos en Juan 3:35 y nos dice la palabra del Señor. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 16:15 nos dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El versículo ahí mismo en Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el 14 dice, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y mire, este es un versículo clave que nosotros debemos entender. Cuando nosotros creemos percibir algo de Dios, si aquello no honra al Señor Jesucristo, si viene a exaltarnos a nosotros o a cualquier otra cosa, eso no viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Él vino ¿para qué? Para traer honra y gloria al Señor Jesucristo, para darle honra a Él, para glorificarlo a Él, que el Señor Jesucristo al Padre, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que sujetarnos. También tenemos ignorancia a que el Espíritu Santo es el administrador de todas las cosas que el Señor Jesucristo y Dios el Padre tienen aquí en la tierra. Nosotros a veces no entendemos que el Señor Jesucristo le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo a la tierra para que nos ayudara a caminar diariamente, porque el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y Él vio lo difícil que era andar aquí en la tierra. Él miró cuánto engaño había, Él miró con qué fácil podía uno ser engañado. Entonces Él, para que nosotros pudiéramos caminar mejor, sube al Padre, le pide que envíe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a estar con nosotros, morar en nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo para ayudarnos a caminar a diario. No es una cosa de que ahora sí y al rato no. Todo el tiempo Él está con nosotros, guiándonos, ayudándonos a caminar. Lo que pasa es que nosotros a veces no escuchamos su voz y nos vamos por el camino equivocado, nos vamos por donde no era. Pero eso no es culpa ni del Señor Jesucristo ni del Espíritu Santo, porque Él envió la ayuda y la ayuda la tenemos ahí, pero no estamos haciendo lo que debemos. Y ahí es donde necesitamos buscar, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación específica? A veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pero no estamos hablándole con claridad. A mí me gusta mucho cómo Gedeón le pidió las señales a Dios. Y no le pidió una vez, sino otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque él quería estar seguro. Él que no quería meterse en problemas. Imagínense, estaba en medio de un pueblo idólatra. Entonces Dios le estaba pidiendo que fuera y derribara los baales, los santos, por decir así, las estatuas que tenían ahí. Y entonces Dios le estaba diciendo eso, pero él no quería meterse en ese problema. Él le dijo, Señor, si es esto el que me está hablando, mira que voy a poner un algodón sobre la tierra, que el algodón se moje y la tierra por debajo esté sequita. Y amaneció el siguiente día y va y levanta el algodón y el algodón mojado y la tierra seca. Ahora, Señor, no te molestes, pero otra vez, pero ahora al revés, que la tierra abajo esté mojada, imagínese, y el algodón esté seco. Y así lo hacía el Señor. Nosotros a veces no somos específicos para pedirle al Señor y queremos que el Señor se pare ahí enfrente y nos diga, mira, así y así y así y así va a ser. El Señor nos está hablando, pero como no le hemos dicho específicamente cómo queremos que nos hable, no entendemos lo que nos está diciendo.
Por ejemplo, yo cuando le voy a pedir algo, yo le digo, Señor, si tú quieres que se haga así y así y así, que pase esto y esto. Y si tú no quieres que se haga así y así, que no pase. Y entonces yo tengo paz y estoy tranquila. ¿Por qué? Porque lo que vi que pasó, sé que era conforme lo que Dios quería y yo no estoy angustiada. ¿Por qué? Porque sé que Dios está en control de aquello. Así es, así me da paz y sé que estoy en orden con Él, porque le estoy pidiendo algo específico, que me hable específicamente por medio de aquello que quiero. Y así Él se está comunicando conmigo y yo estoy segura de que aquello está pasando conforme lo que Él anhela. En 1 Corintios 12:11 nos dice la palabra del Señor, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire, nosotros no le vamos a torcer la mano al Espíritu Santo, quiero esto, quiero aquello. No, Él reparte como Él quiere. Y a veces nos quejamos y decimos, pero es que a mí me tocó muy mala suerte, a mí me tocó esto. No, ¿usted cree que el Espíritu Santo nos va a repartir mala suerte? No, el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero a veces Él quiere que aprendamos a resolver ciertos problemas, buscando la ayuda de Él, buscando la guía y la dirección de Él. Y por eso nos ponen aquellas encrucijadas, en aquellos problemas para que lo busquemos más. Mire, hace mucho yo oí a alguien que dijo, entre más grande esté tu problema, más debes de permanecer en los pies del Señor. Porque ahí es el único lugar donde vas a encontrar la respuesta. Mientras a veces estamos tan tranquilos, ¿verdad? Y creemos que con orar un poquitito ya con eso. No, entre más grande es el problema, más tenemos que buscar de Dios y más tenemos que santificarnos para escuchar la voz del Señor. Porque si yo estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan, esas cosas a mí me están impidiendo escuchar la voz de Dios. Tengo que limpiarme de todas aquellas cosas que ya sé que cuando me hinco a orar, aquellas cosas me están ahí retumbando. No hagas esto, estás haciendo esto, o nos trae la imagen o lo que sea. Entonces sabemos que esas cosas no le agradan a Dios y tenemos que quitárnoslas. Tenemos que abandonarlas. ¿Por qué? Porque queremos escuchar la voz del Señor. Por ejemplo, si yo soy impaciente, soy impaciente me pasa cualquier cosa y rápido me exaspero y rápido quiero salir yo con mi espada y cortar cabezas, ¿verdad? Y eso no es del Espíritu. Porque el Espíritu no obra en ese tiempo de impaciencia. Tenemos que tener paz y saber que Dios está en control y aun cuando aquella cosa nos pueda parecer que es demasiado, si tenemos la paz de esperar en Dios, le vas a dar la solución. Y nos vamos a quedar maravillados en lo que Dios hace. Cuando le dimos el espacio, cuando le dimos el tiempo que Él lo hiciera, pero cuando no le damos el tiempo, entonces terminamos frustrados, enojados, enemistados. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios obrara como Él quería, sino que nosotros tomamos la ley por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y no le dimos a Él la oportunidad que Él ordenara las cosas, que las pusiera en orden. Dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré el precio. Pero nosotros parece que lo entendemos al revés y decimos, ve y véngate, tú córrele, ve. Y salimos corriendo a hacer por nosotros mismos lo que Dios quiere hacer Él. Así que nosotros tenemos que aprender de Él, ¿verdad? Y ser mansos y humildes de corazón, dice la palabra, que así tenemos que hacer. Imagínense cuánto nos falta para llegar a tener ese carácter de nuestro Señor. Mansos y humildes de corazón, no renegando. Como a veces mi hijo me dice, hazme unos tacos y hasta le digo, ay, pa, otra vez, o te los puedes hacer tú. Y lo dice, ma, ¿y por qué la renegadera? Y yo digo, pues sí es cierto, se acostumbra uno, ¿verdad? Aunque sea jugando, ahí va uno renegando. Yo sé que te voy a hacer, pues si se los quiero hacer y se los voy a hacer, pero nomás le estoy diciendo más como para que me oiga hablar. Pero digo, no, pues sí, hay que quitar la renegadera del camino. Pero después, fíjese, cuando uno les pide algo a ellos y ellos van renegando, no nos gusta. ¿Pero quién les enseñó? Y nosotros les enseñamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en todas cosas. Ignoramos que debemos ser colaboradores con el Espíritu Santo. Es otra cosa que se nos olvida, ¿verdad? Que somos colaboradores con el Espíritu Santo. No es que nosotros vamos haciendo las cosas y el Espíritu Santo atrás de nosotros ahí corriendo. No, Él es
Él va delante de nosotros, Él va alineándolo todo y nosotros vamos ahí ayudándole en lo que Él quiere. Colaborador, ¿qué quiere decir? Que nomás me ayudas en lo que yo te voy diciendo. Me ayudas en lo que yo te voy diciendo. No es que yo voy haciendo y el colaborador, el que no va colaborando, ¿verdad? Yo voy dirigiendo al Espíritu Santo. Él no puede trabajar así. Él no es para dirigir, Él no es para ser dirigido, Él es para dirigir. Él dirige, Él es guía. Nosotros no somos guías de Él, Él es guía de nosotros. Nosotros somos colaboradores con Él. En 1 Corintios 3:8 nos dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El versículo 9 nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. El Mateo 12:30 nos dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mire qué tremendo. O sea, si yo no aprendo que soy colaboradora del Espíritu Santo, ¿qué voy haciendo? Voy desparramando. Lo que Dios estaba recogiendo hace mucho tiempo, escuché a alguien que decía, estaba orando y le decía al Señor, Señor, no permitas que yo desparrame con los pies lo que tú tan hermosamente estás recogiendo con sus manos. Y yo me quedé pensando en esa frase y dije, qué tremendo. Que muchas veces nosotros con los pies vamos y desparramamos lo que Dios juntó con sus manos preciosas. Que Dios nos ayude a no hacer eso, ¿verdad? Necesitamos aprender a hacer eso, aprender que cuando pasa algo, decirle, Señor, ¿qué quieres tú de esto? ¿Qué quieres hacer en esta situación? ¿Quieres que diga algo? ¿Quieres que me quede callada? Pero ¿qué quieres tú de esta situación? Y vamos, Él nos va a llevar pasito a pasito, pero en cuanto empiecemos es como abrir la puerta, ¿verdad? Y empezamos a mirar el cuarto. Pero si tenemos todavía la puerta cerrada, no miramos lo que hay dentro. Entonces necesitamos abrir esa puerta para empezar a mirar lo que Él quiere. Y vamos a empezar a mirar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y vamos a tener paz. Y vamos a tener gozo en todo el tiempo. Porque sabemos que todo está bajo su control. Y por nada nos vamos a angustiar. Porque dígame usted, si yo me angustio, ¿voy a cambiar algo? Voy a empeorar las cosas. Porque lo que yo haga en mi angustia, todo eso está empeorando la situación. Entonces, ¿qué necesita usted? Tener gozo y paz. Viendo lo que Él va a hacer. Y le vas diciéndole, Señor, yo voy a ver tu gloria, yo no sé qué vas a hacer en esta situación. Mire, hace muchos años, cuando pasó todo en el 2010, que pasó toda la situación de las finanzas y todo eso, que todo se vino para abajo, una de las industrias que cayó hasta el piso fue la industria del transporte, ¿verdad? Y mi esposo y mi hijo trabajaban en el transporte, el mayor. Y él empezaba apenas a trabajar y ellos estaban los dos en transporte. Y esa industria fue una de las más dañadas porque si no había compradores, pues no había que transportar y el diésel estaba por las nubes. Entonces, todo ese trabajo vino. Pues la cosa es que estábamos perdiendo la casa y yo le decía al Señor, yo no sé qué va a pasar aquí, Señor. Yo no sé qué va a pasar porque yo miraba para un lado, miraba para el otro, miraba para el otro y no había nada. Y los tocadores ahí, ¿verdad? Tocando la puerta y todo eso. Yo decía, Señor, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar. Pero yo voy a ver tu gloria. Yo voy a ver tu gloria. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo voy a ver tu gloria. Y mi hijo, el mediano, estaba todavía cruzando la universidad. Y yo seguía confesando, Señor, yo voy a ver tu gloria. Y de repente me hablaba el banco y me decía, este mes nomás vas a pagar $500. Y yo, gloria a Dios. El siguiente mes me hablaba y me decía, ¿cuánto puedes pagar? Pues tanto, tráelo. Y así me llevó. Hasta mi hijo se graduó. Y empezó a trabajar porque antes de terminar de la escuela ya le habían ofrecido un buen trabajo y agarró el trabajo y él ya estaba trabajando ahí. Y cuando ya la cosa se veía que ya la casa ya no podía más, de repente me dijo, voy a comprar una casa para irnos todos. Y me dijo hasta dónde nos iba a llevar y ahí dije, tan lejos y yo ni conocía para allá. Pero bueno, la cosa es que nos fuimos. La casa más grande y más hermosa que he vivido en toda mi vida. Y yo tenía tanto miedo de soltar aquello que tenía, y yo miré la gloria del Señor. Nos pasó por un tremendo tiempo de prueba, pero nunca dejamos de ver la gloria del Señor. Siempre tuvimos techo, pero le digo, la casa más grande que hemos tenido. Teníamos espacio tanto que había cuartos que nunca entrábamos a ellos, de tan grande que era la casa. Había una sala grandísima arriba, en el segundo piso. Esa sala estaba completamente vacía. Cuando iba de cuando en cuando a visitarnos mi mamá, ahí se hospedaba. Pero esa sala estaba completamente vacía.
La casa era tan grande que yo decía, Señor, ¿cómo fue que nos pusiste aquí? Y el precio que la agarró, a un precio que hubiera costado una casa chiquita. La gloria y la misericordia del Señor, que son grandes y poderosos. Pero ¿cuándo es? Cuando le creemos y le decimos, Señor, no importa lo que yo mire. No importa quién me tumbe la puerta. No importa quién me diga qué. No importa lo que está pasando. Yo te creo a ti. Y yo voy a ver tu gloria. Y el Señor sigue glorificándose. El Señor sigue obrando cosas gloriosas y grandiosas y poderosas cuando creemos en Él. La segunda barrera es la incredulidad. Esa es otra de las barreras que nos impiden recibir la sanidad. Cuando vimos la foto que teníamos al principio, ¿verdad? Era como que está algo ahí estorbando, que no deja pasar. Así estorban todas esas barreras. Parece que no hubiera nada, pero ahí están. ¿Por qué es que no pasa nada? Porque están las barreras, porque no hemos derribado esas barreras. Y esas barreras nos impiden alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que aprender a derribarlas. En Marcos 16:16 nos dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, tan poderosa que es la palabra de creer. Y tan dañina que puede ser la incredulidad. Nos puede llevar al infierno. Si creemos en el Señor Jesucristo, ¿por qué dice si creyeres y fueres bautizado? Porque cuando estamos en la tierra es un paso bien difícil de dar el bautizarse. Porque bautizarse es cortar con el mundo. Decirle al mundo, yo verdaderamente me he entregado al Señor y quiero seguirlo. Ya no quiero nada con el mundo. Entonces eso es lo que estamos diciendo cuando nos bautizamos. Estamos muriendo juntamente con Cristo y estamos resucitando en la vida de Cristo. O sea, para ser una nueva persona. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso es que Él llama que el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. ¿Por qué? Porque creyó verdaderamente, y el que no creyere será condenado. Hay muchas personas que se bautizan, pero no es porque estaban creyendo en su corazón, sino que se bautizan por quedar bien, para que no digan, porque me están dice, para que no me sigan diciendo, y por eso van y se bautizan, pero no tenían esa determinación en su corazón. No habían hecho ese pacto con el Señor en su corazón. Entonces esas personas siguen viviendo de una manera diferente porque realmente no se habían entregado verdaderamente al Señor, sino que necesitan entregarse plena y completamente al Señor para que haya un cambio en sus vidas. La incredulidad es un pecado. Hebreos 3:12 nos dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Y esto es la incredulidad, ¿verdad? Que nos lleva a apartarnos de Dios. ¿Y cómo nos apartamos de Dios? Cuando no lo obedecemos, cuando no hacemos caso de lo que Él ha establecido. Punto número 3. En tercer lugar tenemos el pecado no confesado, ¿verdad? Cuando hay pecados escondidos en nosotros, puede ser algo chiquito, pero que está ahí metido y que no le hemos pedido perdón al Señor. El Señor no nos lo puede perdonar si nosotros no lo confesamos. Necesitamos sacarlo, entregárselo a Él y pedir perdón por ello, porque si no lo hacemos, sigue ahí metido, sigue ahí escondido, sigue ahí estando, no se va a ninguna parte. Salmos 32:3 nos dice la palabra del Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado no confesado hace eso, seca los huesos y no se queda en una situación, sino que se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, porque el dolor va siendo más grande, más grande, más grande, hasta que la persona reaccione o quede ahí en esa situación. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué bonito, pero tenemos que confesar nuestro pecado, es la manera que vamos a alcanzar la misericordia del Señor, que va a apiadarse de aquella situación que estamos viviendo, aquella situación que no nos agrada, pero que ahí la hemos estado soportando. Cuando confesamos aquello, aunque sea chiquitito, que esté escondido, que nos ha estado ahí trabando, que nos ha estado impidiendo caminar en pos suyo. En Salmo 51:6 nos dice la palabra del Señor: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás comprender sabiduría. Mire qué bonito, cuando somos sinceros verdaderamente con Él, Él nos ayuda a comprender sabiduría. ¿Y cuál es esa sabiduría? Mire que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Ahí Él nos va haciendo comprender temor a Él, ese temor santo y reverente que es respeto a Él, para que ya no hagamos cosas que a Él no le agradan, sino podamos hacer cosas que a Él le agradan. Punto número 4 dice, en cuarto lugar tenemos la falta de perdón. Esa es otra de las cosas que nos impiden recibir sanidad y nos impiden recibir cualquier cosa del Señor, porque si guardamos resentimiento dentro de nuestro corazón, si nuestro corazón está herido por cualquier daño que nos hayan hecho, cualquier cosa, aún a veces nosotros recibimos daño, ¿verdad? Creyendo que alguien nos hizo daño y a lo mejor ni era la intención de la otra persona hacernos ese daño, pero el daño lo tenemos en el corazón. Hace mucho tiempo oí cuando estábamos en Moreno Valley, el pastor de allá decía, ¿por qué te enojas cuando alguien hace algo si no sabes con qué motivación te lo hizo? No sabes con qué motivación lo dijo. Hay personas que le pueden decir, mira qué bonito te queda el vestido, y la persona va diciendo, me ha de quedar feo. Yo creo que me queda bien feo, por eso me lo dijo. Se burló de mí. Me dijo eso porque me quedaba feo. No puede recibir aquello y a lo mejor la persona se lo dijo con buena motivación, ¿verdad? Que a lo mejor sí le gustó el vestido como le quedaba, pero como está dañado su corazón, entonces ya recibe aquello como una agresión. Y así va acumulando y acumulando para ir alimentando, ¿qué? Ese espíritu de rechazo que está dentro de nosotros, lo seguimos alimentando con eso. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Aun cuando lo hayan dicho con mala intención, ¿por qué? La palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré el precio. ¿Quién es el que conoce el corazón de la otra persona? Dios. Lo conoce exactito. Yo me puedo equivocar, yo puedo pensar que lo hizo con buena motivación cuando lo hizo con mala, o con mala cuando lo hizo con buena. Y yo puedo juzgar mal, pero Dios no se equivoca. Entonces, ¿en quién tengo que descansar yo? En Dios. Y si yo sé que aquella persona lo hizo con mala intención, pues más bien tengo que pedir perdón por ella, porque para que no le vaya mal, ¿verdad? Para que pueda arrepentirse y pueda recibir el perdón del Señor, porque si no, le va a ir mal. Pero nosotros necesitamos hacer eso, porque no podemos recibir las cosas del Señor si no lo hacemos. El Marcos 11:25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y mire, ya si el Señor nos manda perdonar y no perdonamos, ya eso es pecado, que no perdonamos. Entonces ya eso nos está contando como una ofensa, entonces es mejor perdonar. La falta de perdón no solo es hacia otras personas, sino que también nos incluye a nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos, arrepentirnos de todo mal sentimiento, de todo resentimiento, rencor, odio, pidiéndole al Señor perdón y también pidiéndolo que nos libre de todo sentimiento negativo, porque a veces nos quedan esos sentimientos negativos. A veces nos es fácil perdonar a las demás personas, pero yo le voy a decir, a mí me costó muchísimo trabajo perdonarme a mí misma. Eso fue una de las cosas que a mí más trabajo me costó, perdonarme a mí misma. Yo decía, ¿cómo yo pude hacer eso? Y yo me culpaba ¿de qué? Yo me culpaba de que no haberles dado a mis hijos una crianza como debía de haber sido en el Señor. Porque yo traje a mis hijos, con mi niña más chiquita tenía 9 años, los otros ya estaban más grandes. Entonces yo me culpaba de eso. Me culpaba yo, ¿cómo les pude hacer tanto daño? ¿Cómo yo los pude tener como animalitos? Y le voy a decir, en mi ignorancia yo les enseñé del Dios. En mi ignorancia yo les enseñé del temor de Dios. Y ellos aprendieron del temor del Señor. Y ellos tienen noción de las cosas del Señor. Pero, ¿cómo hubiera sido mi familia si yo desde chiquitos los hubiera criado en el Evangelio, verdad? Eso era lo que yo no me podía perdonar. Yo decía, ¿cómo yo les hice eso a mis hijos? ¿Cómo yo los obligué a pasar por esta vida que pasamos? Porque yo decía, si desde aquel tiempo yo me hubiera convertido, me hubiera entregado al Señor, no hubiéramos sufrido todo lo que sufrimos. Entonces, eso era lo que a mí me costaba tanto perdonarme. Y le voy a decir que fue hasta que el Señor me llevó a mirar que no me quedaba otra más de perdonarme a mí misma, porque si yo no me perdonaba a mí misma, estaba pecando todavía en contra de Él. Porque Él me ha llamado a perdonar. Y si Él me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí? No soy más grande que Dios. Pero tenía yo que hacerlo conforme lo que Él decía. Y lloré muchísimas horas, yo creo que noches enteras, hasta que el Señor en su grande amor y misericordia me dio las fuerzas para perdonar. Y este versículo a mí me ayudó muchísimo,
para salir de ese estancamiento en el que yo estaba. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ustedes no saben cuántas horas yo pasé en esa sala gritándole al Señor todas las cosas que yo había hecho mal, pidiéndole perdón y perdonándome a mí misma por haber sido tan dura de corazón, ¿verdad? De no haber creído en el Señor desde aquel tiempo donde Él me hablaba cuando yo estaba en la high school. Yo decía, si allí yo le hubiera hecho caso al Señor, si allí yo le hubiera conocido, yo no hubiera pasado por el tormento que pasé, pero yo no lo hice. Y yo endurecí mi corazón, ¿y qué pasó? Lo que decía el versículo que leímos anterior, ¿verdad? Yo ignoré la palabra del Señor, yo ignoré el sacerdocio, yo ignoré el llamado que Él me había hecho. Entonces, ¿Él qué hizo? Se olvidó de mí y se olvidó de mis hijos. No que Él no me amaba, no que Él no me quería, no que Él no estaba ahí, pero había algo que estaba estorbando, ¿verdad? La bendición de Él no me podía llegar como debía de llegarme, me llegaba a cuentagotas nada más, por su infinita misericordia. Punto número 5, en quinto lugar ocupa la participación en el ocultismo. Esta es otra barrera que nos impide recibir la sanidad y nos impide recibir cualquier cosa del Señor. Depende qué tan involucrados hemos estado en las cosas del ocultismo. A veces no entendemos con claridad lo que quiere decir ocultismo. Leer el horóscopo. Uno puede decir, ay no, pero si leer el horóscopo, ¿qué tiene de malo? Mire lo que tiene de malo. Empezamos a poner nuestra confianza en lo que nos dice la revista. Cada semana iba uno a ver la revista, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Y ahora qué dice de mí? Y luego después está uno pensando, ay, pero dijo esto, y a lo mejor me va a salir, y ya estamos poniendo nuestra confianza en aquello, quitándola de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que a Dios no le agrada. Igual cuando la ponemos en ir a consultar a un brujo, un hechicero, un adivino, lo que sea, que no, nos aparta de Dios todo eso, porque son cosas desagradables a Dios. Y depende qué tan involucrados hemos estado en esas cosas, nos va apartando del Señor. Si no hemos estado muy involucrados, es más fácil para la persona escucharlas de Dios. Pero entre más involucrado, está más atado a las cosas oscuras y está menos sensible a las cosas de Dios. Tiene que entregarle todo eso, de venir al Señor y decirle, Señor, yo me acuerdo en fulano tiempo, aun cuando era chiquita, como yo cuando fui, yo no me recuerdo ni cuántos años tendría, fui a ese lugar, yo le entregué todo eso al Señor porque yo no quería ningún lazo con el poder de las tinieblas. Entonces, no importa si era cuando era chiquita o cuando fue más grande por mi propia voluntad, pero la cosa es que estuve ahí participando y también hay personas que leen, les gusta jugar con la ouija. Todo eso es malo, no es algo agradable al Señor. Aunque se crea que es un juego, no es ningún juego. Mire, nada de las cosas oscuras son juego. Todos son para llamar a la persona, para sacarla de las cosas de Dios, para alejarla de Dios, para impedirle que esa persona escuche a Dios. ¿Y por qué dicen tiene el corazón tan endurecido? Bueno, esas cosas le están endureciendo el corazón y no le dejan escuchar de la voz de Dios. En Éxodo 23:24 nos dice, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mire, cuántas veces nosotros toleramos todo eso, ¿verdad? Y aún en nuestra casa ya convertidos y todavía hay esas cosas. Todo eso lo tenemos que sacar porque no le agrada al Señor. Y si hay algo en nuestro corazón que todavía decimos el santito y la virgencita y todo eso, hay que sacar todo eso del corazón porque eso le está estorbando al Señor ahí. Yo les digo, yo viajaba en el bus, cuando yo era jovencita, viajaba del bus de un lugar a otro y yo miraba una iglesia y yo me persinaba porque así me habían enseñado. Todo eso no es agradable a Dios. En vez de estar orándole a Dios, pidiéndole al Señor que me cuidara, me protegiera, ahí pasaba y en el bus, toda la gente me imaginaba, pero no me importaba eso porque me miraran porque yo iba haciendo lo correcto, imagínense. Entonces, pero esas son cosas desagradables a Dios, porque ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios. Y Él no quiere eso. Esa es la gloria que Él dice que Él no comparte con nadie, que nuestra confianza esté en cualquier otra cosa. Él quiere que nuestra confianza absoluta esté en Él, porque Él es el dador de las cosas. Y mire, nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Punto número 7. El séptimo lugar tenemos los efectos de la maldición sin confesar. Aquellas maldiciones
que han estado desde nuestras herencias, ¿verdad? De nuestros familiares, nuestros antepasados. Qué maldiciones venían acarreando, todas esas maldiciones que han venido acarreando y que me han seguido a mí y que yo he pasado a mis hijos, todo eso las tengo que confesárselas al Señor y romperlas. Porque esas ataduras no solo me siguen a mí, sino también siguen mi descendencia. Mire, es bien tremendo. Los conflictos familiares. Hay conflicto familiar en mis abuelos, en mis papás, en mi vida, y luego sigue para adelante, ¿verdad? Si no los rompemos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Romper eso, de decirle al Señor, yo ahora me entregué a ti, yo te recibí como mi Señor y Salvador, tu sangre bendita está en mí, me ha lavado, ahora purifica mi sangre y corta toda herencia maldita. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer todo eso para nosotros, Él vino a limpiar la sangre de lo que no habían sido limpiados. Entonces Él vino a hacer eso por nosotros, limpiar nuestra sangre para que no tengamos esa herencia maldita en nosotros. Para que esas herencias no nos sigan dañando, no nos sigan causando daño. Porque han estado ahí, han estado dañando, pero no hemos hecho nada y siguen creciendo y creciendo. Génesis 3:17 nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, ¿por qué? Porque desobedeció, ¿verdad? ¿Quién desobedeció en nuestras generaciones pasadas? Más bien, ¿quién obedeció? Nadie, si no conocían de Dios, si no conocían de la palabra. Mi abuelo, él era devoto, según él, de las cosas de Dios. Él le cantaba y le adoraba, pero en su ignorancia, porque él nunca tuvo una Biblia en sus manos. Él nunca leyó la palabra de Dios. Entonces, lo que él oía, lo que a él le contaban, lo que decían los demás, eso era lo que él hacía. Aunque era abominación a Dios, aunque no era lo que a Dios le agradaba, pero él creía él que con eso agradaba a Dios, aunque no lo estaba agradando, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí de dónde vienen las maldiciones. En Génesis 3:19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cortado con todas esas maldiciones y todavía seguimos batallando por el pan. Sudando por el pan. ¿Por qué? Porque no hemos cortado con las maldiciones y seguimos afanados en las cosas que Dios puede darnos, porque la palabra de Dios dice que Él ya provió para nosotros todo lo de la vida. Él ya lo tiene para nosotros, pero ¿por qué tenemos que seguir batallando? Porque no le hemos creído, ¿verdad? Deuteronomio 30:19 nos dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire qué tremendo. Nuestra descendencia va ahí atada junto con nosotros. Por eso nosotros tenemos que hacerlo. Ya si lo hacemos por nosotros, hagámoslo por los que vienen delante. Ya nosotros sufrimos todo lo que sufrimos, pero que no sufran los que vienen más adelante, ¿verdad? El punto número 8, la buena noticia es que podemos ser libres por la infinita gracia de Dios de todas estas barreras invisibles para poder recibir la sanidad y recibir bendición. En 2 de Crónicas 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Mire. ¿Cuándo? Cuando nosotros vengamos y nos humillemos. ¿Qué quiere decir humillarse? Quiere decir reconocer que yo estoy mal. No hay cosa más grande para que el hombre quiera hacer o que no quiera hacer que reconocer que está mal. Eso le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene que reconocer que lo que está haciendo estaba equivocado, que lo que está haciendo estaba mal. Entonces ahí lleva el orgullo de por medio. Tiene que someter el orgullo a los pies del Señor, por eso dice humillarse, de humildad. Entregarle al orgullo al Señor, reconociendo realmente lo que yo hice, lo que yo he vivido, ha estado equivocado porque lo he vivido apartado de lo que tú ordenas, de lo que tú dices. Eso es humillarse y eso tenemos que hacer, humillarnos delante del Señor reconociendo. Y no solo eso, sino que también
Invocarle a Él, porque mire, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No está diciendo que se humillen los que andan afuera, los que no me conocen. Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quiénes invocamos al nombre del Señor? Nosotros, ¿verdad? La iglesia del Señor, esa es la que tiene que humillarse. La iglesia del Señor, Él no está diciendo que se humilla aquel, se humilla aquel, no. El pueblo mío, el que invoca mi nombre, aquel que dice que es cristiano, porque dice la palabra del Señor que el que dice que es de Cristo, que viva como Él vivió. Entonces a nosotros nos toca humillarnos, a nosotros nos toca orar y clamar. La ignorancia es nuestra primera barrera invisible que nos impide recibir sanidad, seguida por la incredulidad, el pecado no confesado, la falta de perdón, nuestra participación en el ocultismo, las alianzas con personas con dioses falsos y los efectos de la maldición sin confesar. Podemos ser libres de estas maldiciones por la gracia y misericordia de nuestro Dios si confesamos nuestros pecados. En Juan 3:16 nos dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuándo es? Cuando nosotros nos sentimos como hijos sin padres, ¿verdad? Cuando no creemos en Él, cuando no creemos que Él es nuestro Padre, que es un Padre amoroso y que nos ama. Entonces nos sentimos como si no tuviéramos padres, como bastardos, ¿verdad? Porque no lo estamos recibiendo a Él como lo que Él dice, que Él es nuestro Padre. En Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cuándo es? Cuando el Señor Jesucristo nos liberta. ¿Y cuándo nos liberta? Cuando le creemos. Porque qué difícil es para el Señor libertar a alguien que no le cree. Es bien difícil, ¿verdad? Él necesita que nos alineemos a creer con Él, porque en Dios nada es posible, y como si en Dios nada es posible, Él quiere que todo sea posible para nosotros. Aquello que nos está, por lo que estamos batallando, por lo que estamos luchando, Él nos da la posibilidad de salir de esa situación. Pero necesitamos alinearnos a lo que Él quiere, mirar con sus ojos. Yo siempre le pido al Señor y le digo, Señor, permíteme ver con tus ojos lo que tú estás obrando, porque yo no quiero tener un corazón malagradecido. Yo quiero agradecerte las cosas que tú vas haciendo. Y el Señor es grande y maravilloso. Esa es la palabra que el Señor nos ha entregado esta mañana. Y como el tiempo me va correteando, pongámonos de pie y vamos a orar. Porque el tiempo siempre nos corre delante de nosotros, ¿verdad? Se nos escapa como agua entre los dedos. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante tuya, dándote gracias por tu amor tan grande, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. Ayúdame, porque yo no quiero cargar con la ignorancia. Yo no quiero cargar con la incredulidad. Yo no quiero cargar con falta de pecado, con el pecado inconfeso. Yo no quiero cargar con la falta de perdón. Yo quiero que tú me perdones mis pecados. Y quiero perdonar a las otras personas, a los que me han hecho daño, a los que me han lastimado, a los que me han herido, a los que me han ofendido. Yo quiero perdonarles, porque quiero ser obediente a lo que tú me mandas. Quiero perdonarme a mí mismo de aquellas cosas que yo haya hecho en contra tuya, en contra mía propia, en contra de mis hijos, de mi familia. Yo te pido perdón. Y tu palabra me dice que tú eres fiel y justo cuando confieso mi pecado para perdonarme y librarme de toda maldad. Yo recibo tu perdón y con ese perdón yo me perdono a mí misma y perdono a todo aquel que me haya causado cualquier daño, aún sin querer. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Yo te pido perdón por todo aquello en lo que yo me haya involucrado
con el ocultismo. Tú lo conoces todo, Señor. Tú conoces hasta la cuarta y quinta generación antes de mí. Yo los pongo delante de tu presencia y te pido perdón por todo pecado de ocultismo que ellos hayan hecho. Yo te pido perdón y te ruego, Señor, que tu sangre preciosa limpie mi ADN y rompa con todo pecado, con toda maldición de ocultismo que haya venido a mí a través de la línea sanguínea, tanto de mi padre como de mi madre. Yo recibo tu perdón y te ruego, Señor, que tú cubras a mi descendencia. Rompe cualquier herencia maldita que pueda ser transmitida a través de mí. Te doy gracias porque puedo confiar en ti para que tú limpies mi sangre y ellos no reciban la maldición del pecado de mis antepasados ni mío propio. Te pido perdón por cada vez que haya hecho alianza con personas que han tenido falsos dioses. Te pido perdón si yo me he involucrado con ellos y te he dejado a ti para seguirles a ellos. Perdóname, Señor, y ayúdame a ver con claridad cuántas veces me han arrastrado a hacer las cosas que ellos querían. Guárdame de caer en la tentación de seguir en ese camino. Fortaléceme donde soy débil y ayúdame. Yo te entrego todo efecto de las maldiciones que ha habido en mi vida. Tú conoces todo. Y te ruego, Señor, que tú rompas cada una. Y en su lugar, tú me des la bendición que tú tienes para mí. Yo te doy gracias por tu amor tan grande y por la libertad que tú me das para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte. Liberta mi corazón, liberta mi espíritu, fortalécelo con el poder de tu espíritu. Dale la paz a mi alma que necesita, la paz de saber que tú estás en control de todas las cosas. Dale la paz a mi cuerpo y la sanidad que necesita. En el nombre de Jesús te lo pido todo y así lo recibo. Cancelo y desbarato todo lo que el enemigo quiera traer para estorbarme de cualquier manera. Y te doy gracias porque tú me has llamado a ser bendición para bendecir. Gracias porque tu Santo Espíritu está conmigo y me guía a través de tu palabra a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor Jesús, por morar libremente en cada fibra de mi ser. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Si alguien necesita oración por cualquier razón, puede pasar si gusta. Y si no, pues que el Señor nos bendiga, guarde y sustente a todos. Que el Señor siga obrando gloriosamente en cada área de nuestras vidas, fortaleciéndonos, guardándonos y sustentándonos. Bendiciones para todos.